Nuevamente, chicos de contratos, compartiendo con ustedes brevemente el contrato de prenda. Este es igual que el contrato anterior, la hipoteca, es un contrato accesorio, es un contrato de garantía, es un contrato conmutativo, es un contrato formal, es un contrato que constituye un derecho real prendario sobre un bien mueble, obviamente, y es uno de los 3 contratos de garantía más importantes, el tercero. Este contrato lo tenemos en el artículo 2814 y se define de la siguiente manera. Un poco tomando lo que dice el Código Civil, ustedes saben que no acostumbro, copiar conceptos, pero de alguna forma es un poco parecido el concepto que voy a compartirles. Contrato de prenda. La prenda es un contrato de garantía que resulta accesorio de una obligación por virtud del cual una persona llamada deudor o una persona distinta a este garantiza una obligación constituyendo sobre un bien mueble un derecho real para garantizar el cumplimiento de una obligación y la preferencia en el pago. Okay. Bueno, ¿cómo se constituye la prenda? Bueno, la prenda normalmente se va a constituir en un contrato privado e inscribible, dependiendo también del valor de la obligación y de la cosa que se garantice. Como ejemplo citaré esas casas de empeño a donde solemos ir o vamos a dejar algún objeto, alguna alhaja, alguna joya, y pedimos un préstamo, un dinero, y dejamos en garantía ese objeto. Bueno, aquí en primer lugar nace la obligación al otorgarme un crédito. Y lo que hace la persona es pedirme que le garantice el pago de esa cantidad, constituyendo una garantía prendaria. Bueno, dejamos una prenda que normalmente vale 2 veces más o 3 veces más de la cantidad o valor que nos hayan otorgado. Eso es lo más común. Desde luego, si quiero aclarar, esas casas de empeño tienen reglas diferentes a las que señala el Código Civil, tienen sus propios ordenamientos que están establecidos, es un reglamento interno que manejan los Montes de Piedad, ¿no? Que se dedican a este tipo de préstamos, y dentro de esas reglas, pues básicamente están las de no constituir necesariamente un procedimiento judicial de adjudicación cuando la persona no paga su obligación. Pero bueno, lo quise mencionar porque se me hace que es el ejemplo más claro, ¿no? Pedimos un préstamo y garantizamos con una cosa. Lo mismo ocurre cuando vamos a un banco y pedimos un crédito, un préstamo, y el banco nos dice, garantízame que me vas a pagar. Y si la hipoteca que le constituimos no fue suficiente, el bien que le constituimos inmueble no es suficiente, muy probablemente nos pida que también le garanticemos con prenda, constituyéndole garantía prendaria. Y también en este punto es importante señalar que no siempre es el deudor el que garantiza la obligación con bienes que le sean propios. O a veces se da que hay un deudor prendario voluntario, es decir, una persona diferente al deudor, que dice yo te doy garantía prendaria porque el deudor no tiene bienes y te garantizo con ese bien. Como en el caso del contrato de prenda la garantía es una cosa mueble, es mucho más fácil, o mejor dicho, tradicionalmente el acreedor prendario normalmente se queda con la cosa, es decir, como sucede en las casas de empeño, se queda la garantía prendaria. Pero no siempre ocurre así, ¿sí? No en los contratos privados.
puede suceder que el acreedor no necesariamente despoje al deudor de la cosa, porque muchas veces esa cosa que se da en garantía prendaria le es necesaria al deudor para poder cumplir o poder obtener los recursos para pagar su obligación. Así que la prenda se puede constituir con desposesión o sin desposesión. Es decir, no necesariamente el deudor es despojado de la cosa. A veces no es despojado porque el mismo deudor se constituye en depositario de la cosa, o muchas veces es despojado el deudor de la cosa, pero tampoco la cosa se la queda el acreedor, sino que se puede constituir un depositario que las partes nombren, o a veces en los juicios o procedimientos a esta persona se le llama depositario judicial, que es quien va a cuidar la cosa como si le fuera propia. Entonces, repito, la prenda puede darse con desposesión o sin desposesión. Y aquí tenemos, igual que en otros contratos de garantía, como es la fianza o es la prenda, dos sujetos o tres sujetos. En este caso puede ser el deudor, el acreedor prendario y el acreedor prendario, el deudor principal y el deudor prendario. O bien, solo el acreedor prendario y el deudor principal. Se entiende que este da en garantía de su obligación una cosa mueble, ¿sí? Entrega o deja en depósito de alguien un bien mueble. ¿Qué cosas pueden darse en prenda? Bueno, según el Código Civil se pueden dar en prenda todo tipo de bienes muebles, salvo los que las leyes prohíban. Se pueden dar bienes que le pertenezcan obviamente al deudor, incluso frutos pendientes que aún no estén. Incluso se pueden dar en prenda créditos o todo tipo de bienes muebles que estén dentro del comercio y que se puedan constituir sobre ellos esos derechos reales. A ver, desde luego aquí en la prenda, una de las causas más importantes por las que termina el contrato, obviamente es por pago, ¿sí? Se extingue la obligación, la prenda queda sin efecto. También termina el contrato por las mismas reglas que mencionamos anteriormente, cuando el deudor prendario no es el mismo que el deudor principal y éste ha fijado un plazo. También en ese caso terminará la prenda, pero no la obligación. ¿Ok? Termina el contrato de garantía prendario, pero no termina la obligación. También puede terminar el contrato de garantía prendaria por destrucción de la cosa. Puede terminar también porque se haya fijado un plazo. Puede terminar también por acuerdos que hayan llegado el acreedor y el deudor principal sin consultar al deudor prendario cuando sea una persona distinta al deudor. Desde luego también la prenda puede terminar, según nuestro Código Civil, por acuerdo de las partes, entre otras cosas. Bien, este contrato de prenda, como el contrato anterior de hipoteca, es un contrato accesorio. ¿Cómo lo vamos a constituir? Creo que esto ya lo habíamos hablado un poquito en algunos contratos que hemos visto. La hipoteca, la prenda y la fianza los podemos constituir en el mismo acto jurídico o contrato en el que se está estableciendo la obligación principal. Pongamos, por ejemplo, o citemos como ejemplo, digamos, un contrato de arrendamiento, ¿no? A lo mejor las partes, el arrendador o el arrendatario desean que se les garantice el pago, ¿no? Digamos que el arrendador quiere garantía del pago puntual y preciso cada 30 de los meses consecutivos. Y si la exige, pudiera ser que el mismo arrendatario le dé garantía prendaria del cumplimiento de sus obligaciones que ya nacieron o que están próximas a nacer. En estos contratos que hemos mencionado, particularmente hipoteca y prenda, se pueden garantizar obligaciones que no han nacido, pero que sí están en proceso de nacer.
¿no? Incluso cuando se tramitan juicios de alimentos, la misma autoridad judicial exige al deudor alimentista que garantice el cumplimiento de sus prestaciones o de obligaciones alimenticias, que los garantice en la forma que la ley lo pide. Y puede ser prenda, puede ser hipoteca, puede ser una cantidad de dinero depósito, puede ser incluso fianza. Eh, Analicen este contrato de prenda, chicos. A grosso modo, son los puntos más importantes. Profundicen en él y por favor hagan sus ejercicios. Elaboren su proemio, hagan sus cláusulas de terminación del contrato, redacten en cláusulas cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las partes, concrétenlo al área civil, por favor, porque muchas veces luego lo hacen desde el punto de vista del derecho mercantil, donde son muy comunes esos contratos de garantía. Nos vemos, chicos.